Hebrews chapter 2. Hebreos capítulo 2 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que lo oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Amen. Amen. How many know we're going to be speaking Spanish in heaven? ¿Cuántos saben que vamos a hablar español en el cielo? And worshiping in Y Spanish. vamos a adorar en there's no español doubt. también. I love this text Me encanta ese texto, because the writer to the Hebrews porque el escritor a los hebreos was speaking to Jewish Christians estaba hablando a cristianos judíos who were being persecuted for their faith. que estaban siendo perseguidos por su fe. Because they were followers of Jesus Y como eran seguidores de Jesús por eso, and they had left Judaism, y habían dejado el judaísmo, they were losing their jobs. y entonces estaban perdiendo su They empleo, lost any status in society. perdieron su estatus en la sociedad, They were having their homes taken from les them. estaban quitando sus casas, Their families were turning their backs on them. sus familias estaban dando la espalda, They were being persecuted because they were followers of Jesus. estaban siendo perseguidos por ser seguidores de And it Jesús. became very difficult. Y se volvió algo muy This difícil. was a very difficult time under the Roman Fue Empire. un tiempo muy difícil bajo el Imperio And Romano. many were thinking it would be better Y muchos estaban pensando, sería for me mucho to- mejor for me to go back to Judaism de regresar al judaísmo than for me to be a follower of Jesus. de que ser un seguidor de Jesús. If I go back to what I came from, Si regreso de a donde vine, I'll get back my house, voy a tener mi casa de I vuelta, will get back my status, mi estatus va a estar de there will vuelta, be no persecution. no habría persecución. So the writer to the Hebrews, Así que el escritor a los hebreos he says to them in Hebrews chapter 1, les dice en el capítulo 1 de Hebreos, what are you going to go back to? ¿a qué van a regresar? What is possibly better back there? ¿Qué puede ser mucho mejor? Jesus is better. Jesús es mejor. He is better than the law. Es mejor que la He ley. is better than the prophets. Es mejor que los He is better profetas. than the angels. Es mejor He que is los better than ángeles. Moses. Es mejor que Jesus Moisés. is supreme. Jesús es Jesus supremo. is the ultimate Es el sacrifice. sacrificio perfecto. What would you go back to ¿A qué regresarían? that is better than Jesus? Que sea mejor que Jesús. And he says, because Jesus is better, Y le dice, porque Jesús es mejor. let's make sure that we pay attention Entonces, asegurémonos de prestar atención to our own faith, a nuestra propia fe. lest we also drift No sea que nos alejemos from so great a de salvation. una salvación tan grande. He's saying because Jesus is supreme, Y está diciendo, debido a que Jesús es Jesus paid supremo, the ultimate price on the Él pagó cross. el máximo precio en la cruz. Let us be careful Tengamos cuidado in the culture of our time de la cultura en nuestro tiempo. that we don't get swept up with what is happening in the culture Que no nos envolvamos en lo que está sucediendo en la so cultura that we end up drifting. y terminemos alejándonos. And he says the word perisotero Y prosogin. él usa la palabra perisotero provigim, That's in the original Greek. que es el original griego. Let us pay much more attention. Prestemos mucha más atención. Perisoteros prosogin. Perisoteros prosogim. You did so good from Greek to Spanish. Thank you. Greek is my first language, so it's Griego es su beautiful. primera lengua. So he's saying, don't just pay attention, Así es, no solo presten atención, but pay much more attention. sino mucha más atención. And the reason he was saying this to them Y la razón por la que les decía was esto because things were so difficult in the culture. es porque las cosas en la cultura eran tan difíciles Without even realizing it, que sin darse cuenta, people were just drifting back to what la they came gente from. se estaba alejando y regresando a Now, donde when I habían was venido. growing up in Australia, Ahora, creciendo en Australia, we used to go on a family vacation solíamos ir de vacaciones como for familia 2 weeks during the summer. por 2 semanas en el verano. Now, my parents would take us to this beach, Nuestros papás nos llevaban a una playa, a very, very famous beach in una playa Australia. muy famosa, But the beach was famous for a very bad thing. pero era famosa por algo muy malo. It was famous because there was a very big riptide. Era famosa porque había una corriente de resaca muy fuerte. And every year,
Y cada año people would die personas morían because they would be taken out to sea. porque las arrastraba al mar. Now, I don't know why my parents took us Ahora, three children to this No beach, sé por qué mis papás nos llevaban a esa playa, but people died every pero year. la gente moría ahí And cada what my año. father would do Y lo que hacía mi papá is he would put a beach umbrella on one side, es que ponía una sombrilla de playa de un lado and he would put some beach towels on another y side. ponía toallas de playa en otro lado. And he would say to us Y children, entonces nos decía a sus hijos, when you are out there swimming, cuando estén ahí nadando, you're going to be having so much fun. se van a estar divirtiendo tanto You're not even going to be paying que attention. no van a estar prestando atención. So every 5 minutes, Así que cada 5 I need minutos you to look up necesito que levanten la and make mirada sure you are swimming between the beach y se umbrella aseguren de estar nadando entre la and sombrilla between the beach towels, y las toallas de playa. so that these things will be your markers. Así que estas dos cosas van a ser sus marcadores. If you are outside of those markers Si están fuera de estos marcadores, without realizing it, sin darse cuenta, you will have drifted out. van a estar alejados. And so he said, check every 5 minutes, Así que cada 5 minutos chequen, check your markers. revisen sus marcadores. And he said, always he would say this to us every week. Y nos decía esto cada semana. He said, kids, you'll be having fun, Decía, ustedes se van a estar divirtiendo, but I need you to remember pero necesito que recuerden that all you have to do to drift que todo lo que se necesita para alejarse y perder el rumbo is nothing. es nada. Just do nothing, Solo no hagan nada and you will drift. y se van a alejar. You don't have to do something bad to drift, No tienes que hacer nada malo para but the alejarte, strength of the current underneath you sino que la corriente que es tan will fuerte debajo take de you ti out te va a alejar if you do not check your markers. si no revisas tus marcadores. Now, this is true in life. Ahora, esto es verdad en la vida también. All you have to do for your marriage to drift. Lo único que hacen está en tu matrimonio para alejarse. I don't have to have an affair. No es necesario que yo tenga una aventura, Just do nothing. solo no hago nada. And eventually we will drift apart. Y al final nos vamos a distanciar. If I don't pay attention to my children, Si no presto atención a mis hijos, I don't have to do something bad to no them. tengo que hacerles nada malo a ellos, Just do nothing. solo no hacer nada. And we will drift apart. Y nos vamos a alejar. For my fitness, Mi condición física, for it to drift, para que se pierda, I don't have to do anything bad. no tengo que hacer nada malo, Just do nothing. solo no hago nada. Don't exercise. No te ejercites, Don't eat well. no comas bien, Just do nothing. solo no hagas nada. And I will drift. Y entonces se va a ver. Girls, Chicas, for our eyebrows to drift, para que nuestras cejas se pierdan, we just have to do nothing. solo no tenemos que hacer And they will nada. go crazy. Y se van a enloquecer todas. Because all we have to do to drift in life Porque lo único que se necesita para In every alejarse en la area of vida, life. en cualquier área de la vida, is nothing. es nada. You know, in life over the last 10 years, Saben, en los últimos 10 años en la vida, all across the world, en todo el mundo, later on in the book of Hebrews, lo vemos en el libro de Hebreos, the writer to the Hebrews el escritor a los Hebreos said, only those things that can be shaken dijo, solo aquellas cosas que pueden ser will be sacudidas shaken, serán sacudidas. so that those things that cannot be De shaken modo que aquellas cosas que no puedan ser conmovidas shall remain. permanezcan. So in the last 10 years, Así que en los últimos 10 años, more than any other time in my lifetime, más que ningún otro momento en mi vida, everything in the world seems to be shaking. todo en el mundo parece estarse sacudiendo. We all woke up one day Nos despertamos un día and we thought, what happened? y pensamos, ¿qué pasó? People start calling evil good, Las personas empezaron a llamar lo malo bueno and they call good evil. y a lo malo, a lo bueno le llaman malo, People call truth lies, a la verdad le llaman mentira and lies truth. y a las mentiras le llaman verdad. Everybody has lost their mind, Todos han perdido la cordura, except in Mexico. You're excepto en normal. México. But the rest of the Pero el world, resto del mundo it's like everybody has lost their mind. es como si todos hubieran perdido la cordura. But just because everyone around you is losing their mind Pero no porque todos alrededor de ti estén perdiendo la cordura, doesn't mean you have to. significa que tú debas hacerlo. If you are firmly anchored in truth, Si tú estás firmemente anclado en la verdad, then when everything in the world around you is drifting, entonces cuando todo lo demás a tu alrededor esté perdiendo el rumbo, economically, a nivel económico, socially, social, morally, moral, politically, político, environmentally, ambiental,
You don't have to drift Tú no tienes por qué perder el rumbo, because you are firmly anchored. porque estás anclado In firmemente. Hebrews chapter 6, En it Hebreos 6 says Jesus is this hope we have dice que Jesús es esta esperanza que tenemos as an anchor for our soul, como un ancla para nuestra alma, both firm and secure. que es firme y segura. So when everything is crazy, Así que cuando todo lo demás está loco, you can remain anchored tú puedes permanecer anclado because our anchor is Jesus. porque nuestra ancla es Jesús. Now, Nick loves to go boating. A Nick le encanta ir pasear en bote. And we were out one day in Greece, on a boat. Y un día estábamos en Grecia en un bote navegando. And Nick said to me, we want to stop here. Y Nick me dijo, nos vamos a detener aquí. So Christine, can you throw out the anchor? Así que porfa, ¿puedes echar el ancla, Christine? Now, this was a big inconvenience for Ahora, me esto no era nada conveniente para mí, because I was sunbaking. porque me estaba bronceando. And muy- I did not want to disturb my suntan. y no quería aquí perturbar el proceso de mi So bronceado. I just picked up the anchor Así que solo agarré el ancla and just threw it. y la aventé. And maybe about 20 minutes later, Y quizá como 20 minutos después, our boat hit another boat. nuestro bote chocó con otro. Now, my husband looks like a very nice Christian man sitting Ahora, there. ven a mi esposo y se ve muy tranquilito y muy buen cristiano. But he was not exhibiting the fruit of the Spirit Pero no estaba mostrando el fruto del Espíritu when that boat hit cuando the other ese boat. bote chocó And con he's el like, otro. Christina, what have you done? Y me dijo, Christine, ¿qué has hecho? And I said, I threw out the Le anchor. dije, sí, aventé el ancla. He said, yes, Dijo, sí, but did you check pero that the revisaste anchor connected with the que seabed? el ancla tocara el fondo del mar. I said, you never told me Dije, no, tú this. nunca me dijiste eso. He said, what is the point of having an anchor Y dijo, ¿cuál es el punto de tener un ancla if you're not anchored? si no estás anclado? You've got to be anchored. Tienes que estar bien anclado. There's no point having Jesus as your anchor No sirve de nada tener a Jesús como if tu you're ancla not anchored in si Jesus, no estás anclado en because Jesús. that is what will hold you Porque firm. eso es lo que te va a sostener firme. And so today, Así que hoy, I spent the first and second services en la primera y segunda reunión, going through different points, estuve repasando algunos puntos, explaining signs that maybe we are drifting. explicando algunas señales de cómo es que podemos estar Because alejándonos. most of us, we don't know when we're drifting. Porque la mayoría de nosotros no sabemos cuándo lo estamos haciendo. And all you have to do to drift is nothing. Y lo único que se necesita para que suceda es And no if we hacer do nada. not regularly check our Y markers, si no estamos revisando nuestros marcadores you wake up 2 constantemente, years from now despiertas 2 años después and you think, how did I get y here? piensas, ¿cómo llegué hasta acá? It's because you forgot to look up Es porque olvidaste levantar tu mirada and check, am I anchored? y revisar, ¿estoy Am I anclado? between the markers? ¿Estoy entre los dos marcadores? If all you have to do to drift is nothing, Si todo lo que tiene que pasar para que te alejes es no most hacer people nada, drift away from God, la mayoría se alejan de Dios. not necessarily because they commit a big sin. No necesariamente porque cometieron un Of gran course, pecado. there are people that do that. Claro, sí, hay personas que sí lo But hacen. most people, Pero la mayoría de las personas it's what they stop doing that es causes them por to lo que drift. dejaron de hacer que se alejaron. Remember, all you have to do to drift is nothing. Recuerda, lo único que se necesita es no hacer nada. So don't read your Bible. Así que no leas la Biblia, Don't pray. no ores, Don't fast. no ayunes, Don't come to church. no vengas a la iglesia, Don't follow the conviction of the Holy Spirit. no sigas la convicción que te da el Espíritu Santo. Now it got very quiet all of a Ahora ya, sudden de pronto se quedó todo muy callado. because you're like, she's talking to her. Porque dices, no, le está hablando Not a me, ella, that's just no a not- mí. But we have a generation Pero tenemos una that is, generación oh, Jesus loves me. que está diciendo, ay, Jesús me I don't ama. have to be legalistic. No hay que ser Doesn't matter if legalista. I pray or No go to the importa si Bible. oro o You leo la know, it's Biblia. just like Jesus just loves me for who I No, am. pues Jesús me ama como soy. Yes, he does. Sí, claro. But if you don't stay within the Pero markers, si no permaneces dentro de los marcadores, you will drift. te vas a alejar. Things like our basic spiritual disciplines, Cosas como las disciplinas espirituales básicas, prayer and la fasting, oración y el ayuno, and Bible reading, y leer la and Biblia, repentance. y el arrepentimiento. These are not legalistic practices. Estas no son prácticas legalistas. These keep us within our Estos nos markers mantienen dentro so de los that we do marcadores not drift para que no nos and we stay alejemos connected y to our anchor. nos mantengamos conectados a nuestra ancla, They are sources of life, not death. que es nuestra fuente de vida, no de muerte.
And so, how do you know? You go, how might I be drifting, Entonces, Christine? ¿cómo puedo saber que me estoy alejando, Christine? Well, for the real Christians in the room, Bueno, para los verdaderos the cristianos very aquí, spiritual people, la gente and those verdaderamente watching me espiritual online, y aquellas también en I love línea. this church Amo esta iglesia because you are like rabbits. porque son como conejos. You just keep reproducing Se campuses siguen everywhere. reproduciendo y poniendo campus todos lados. You are like God, Son como omnipresent, Dios, everywhere. This omnipresentes, is it. están en todos lados. So all of you watching me Así que todos everywhere. los que están viendo, In the first service today, en la primera reunión del día de we hoy, went through 4. repasamos So 4 because you are puntos. very spiritual, Así que como son muy you're going to have to go espirituales, back and watch this. van a tener que ir a verla So you get the first 4. para recibir los primeros In the 4. second service, En la segunda reunión I did the next 4. hice los otros So 4. now you're going to have to be an extra special Ahora good sí que van a tener Christian que ser extra cristianos so that you can get the first 8 para que tengan los primeros 8 before I get to the 4 with you. antes que llegue yo con los So for 4 para those of ustedes. you that are very detailed, Así que a los que les gustan mucho los detalles, you won't be able to sleep if you don't have all 8. no van a poder dormir si no tienen los And 8. those of you that don't care, you're like, 4's good, Y a that's los que great. no les Just give me importe con 4. 4 me conformo, no pasa nada. So I'm going to go through very quickly the first 8. Así que voy a repasar muy rápido los And then primeros pick 8 up number 9. y luego el número 9. So one way that you know that you're drifting Sé que una manera en la que Number sabes one. que te estás alejando, 1, is when you care more about what people think about you cuando te importa más lo que la gente piensa de ti than what God knows about you. que lo que Dios conoce de ti. So your external public profile, Así que tu perfil externo y público it matters more to you te importa más than what God knows. que lo que Dios conoce. And in our social media world, Y en nuestro mundo de las redes sociales, we are very good at putting filters on a picture somos muy buenos para poner filtros en nuestras imágenes and showing everyone our best life. y mostrar a los demás cómo es la mejor vida que tenemos. We put a picture of the Bible with a coffee cup Ponemos una foto de nuestra Biblia con una taza de café and we take a picture. y le tomamos la foto. Hashtag quiet time. Hashtag tiempo con Hashtag Dios. blessed. Bendecida. But we haven't opened the Bible. Pero ni siquiera hemos abierto la Biblia. But everyone thinks we're reading Pero it todos piensan que le estamos leyendo because we posted a picture about porque it. pusimos una foto de eso. So you know you're drifting Así que sabes que te estás alejando when you care more about external appearances cuando te importan más la apariencia externa than what God knows about your de lo que heart. Dios sabe de tu corazón. You're going to have to listen to the sermon for Van a that tener one. que escuchar. The este second sermón. one La segunda is when you care more about your will es cuando te importa más tu voluntad than about God's will. que la voluntad de Dios. When we think that God is a sugar daddy, Cuando pensamos que Dios es como un sugar daddy, that he is there to do whatever I want, que está aquí para hacer lo que yo quiera, because bless God, porque Dios he wants to bendiga a give Dios. me the desires of my heart. Él quiere darme los deseos de mi corazón. So we think God is like a slot machine. Así que pensamos que Él es como una maquinita I put in my request, he gives que me my pongo mi demand. petición y Él me da lo que le pedí. God is not a sugar daddy. No, Dios no es un sugar daddy. He is the creator. Él es el creador. He's our heavenly Father. Es nuestro Padre Celestial. And the 7 most missing words in the modern day church Y las palabras más ausentes en la iglesia moderna is the words Jesus spoke in son Gethsemane las palabras que Jesús dijo en el huerto del Getsemaní. when he said to the Father, Cuando le dijo al Padre, nevertheless not my will, que no sea mi voluntad, but your will be sino done. tu voluntad la que sea hecha. Number 3, Número 3. when we care more Cuando nos importa más about everybody else's business los asuntos de toda la gente than we care about the Father's que los business. asuntos del Padre. Because of the phone in our pocket, Porque traemos el teléfono en el bolsillo we have information for everyone's business on planet y Earth. entonces tenemos información de los asuntos de todos en el mundo. I mean, over lunch today, O sea, en el almuerzo hoy, por some ejemplo. of you are going to have a 2-hour discussion Quizá unos tuvieron una discusión de 2 horas about someone you don't even know sobre alguien que ni siquiera because conoces. they came up on your feed. Porque te aparecieron ahí en tu We feed. know everything about everyone. Creemos que sabemos todos sobre todos. And that's why everyone's on anxiety Y medication, por eso todos andan con ansiolíticos, on antidepressants. con We antidepresivos. were not created to know everything about No everybody. fuimos creados para saber todo de todos. Life would be a lot less stressful La vida sería mucho menos if estresante we were about the Father's si business. nos ocupáramos de los asuntos Do de you nuestro remember Padre.
when Mary lost Jesus for 3 days? ¿Recuerdan cuando María perdió a Jesús por 3 días? And this is again for every woman in the room. Y eso va para todas las mujeres en la If you have sala. ever forgotten your child at school, Si alguna vez olvidaste a tu hijo en la escuela or you lost them at the o se te supermarket, perdió en el supermercado, this is okay. está bien. Because Mary lost God for 3 Porque a Dios days. se le perdió Dios por 3 días. It's all right for every mother. Así que todos los demás estamos bien. But when she found him in the temple, Pero cuando lo encontró en el templo, he said, "Why were you looking for me? él le dijo, ¿por qué me estaban buscando? Do you not know ¿Qué no saben? I must be about the Father's Que business?" en los asuntos de mi padre es donde debo estar. Most of the things that we are concerned about La mayoría de las cosas que nos preocupan are not even going to matter ni siquiera van a importar in light of eternity. a la luz de la eternidad. We need the church to be about the Father's business. Necesitamos que la iglesia se ocupe de los asuntos de nuestro Padre. Number 4. Número 4. So now we're up to the second service. Así ya vamos con el You're segundo very reunión. quick. You get it much quicker than they Lo do. están cachando mucho más It rápido. says that when we know we are drifting, Sabemos que estamos alejándonos when instead of being transformed by the Word of God, cuando en lugar de ser transformados por la palabra de Dios, we are conforming to this world. nos estamos conformando a cómo es este mundo. Instead of being different to the world, En lugar de ser diferentes al mundo, we are becoming just like the nos world. estamos volviendo como el We mundo. think like the world. Pensamos We como el speak mundo, like the world. hablamos como el mundo, We have the same expectations and dreams as the tenemos world. las mismas expectativas y sueños que el mundo, But when we were born again, pero cuando nacemos we de became a nuevo, brand new creation nos in Christ hicimos Jesus. una nueva criatura en Cristo Our Jesús. history does not define our destiny. Nuestra historia no define nuestro destino. Just because the 5 generations before you were alcoholics Solo porque las 5 generaciones previas a ti fueron doesn't mean that alcohólicos, you have to become no an significa alcoholic. que tú tienes que ser Just alcohólico. because this has always been in your Solo family porque esto siempre ha estado en tu does familia. not mean that your history will define your No destiny. significa que tu historia pasada va a definir tu futuro. What Jesus did on the cross for you Lo que Cristo hizo en la cruz is por ti greater than what anyone has ever es done to más you. grande que lo que cualquiera haya podido Jesus hacerte a ti. defines our destiny. Jesús define nuestro destino. So we don't become conformed to this world. Así que no debemos conformarnos a la manera de este mundo. Another sign that we're drifting Otra señal de que nos estamos alejando is when we post about it before we pray about it. es cuando posteamos antes de orar. Por Instead eso. of going to God, En lugar de acudir a Dios, we go to people. vamos a la gente. It is amazing in our generation Me asombra en nuestra generación how God becomes like the last resort. cómo Dios se vuelve el último recurso. After we've tried everything in our own power Después que ya probamos todo en nuestras propias fuerzas and talked to everyone we know, y ya hablamos con todos los que then we conocemos, say, oh, maybe now I'll pray. luego decimos, bueno, pues entonces yo creo que ya voy a orar. As if it's like the last resort. Como si fuera el último recurso. I've run out of options. Ya se me acabaron las I better opciones. go to God. Ya, pues mejor voy con Dios, ahora sí. You've drifted. Te has alejado. God should be our first stop, Dios debe ser nuestra primera not our opción, last stop. no la última parada. So we go to God first. Así que vamos a Dios primero. Another sign that we're drifting Otra señal de que nos estamos alejando is when we think our thoughts are higher than God's es thoughts. cuando pensamos que nuestros pensamientos son más altos que los de Dios. You know, our generation, Sabes, nuestra generación, it is amazing how dumb we are, es increíble lo tontos que somos and we are the most educated generation in the history of y humanity. somos la generación con mayor grado de educación en la historia. I mean, I was watching a documentary last year, El año pasado estaba viendo un documental and it had all of these intellectuals on it, y tenía un buen de personas intelectuales. all these degrees, Con PhDs, todos estos títulos y doctorados, experts, expertos. and the whole documentary Y el documental completo was asking the question, preguntaba, what is a woman? ¿qué es una mujer? I thought, let me help you. Y yo pensé, déjenme ayudarles. I don't have a PhD, No tengo un doctorado, but I can help you understand what a pero woman les is. puedo ayudar a entender lo que es una mujer. We are so educated, we're stupid. Tenemos tanta educación que somos We are tontos. arguing about what is a woman, what is a man. Estamos discutiendo sobre qué es una mujer y qué es un That hombre. is how dumb society has become. Es tan tonto como se ha convertido en nuestra sociedad, a And we ese grado. think we are smarter than God. Y si pensamos que somos We más think we inteligentes know que better Dios, than God. creemos que tenemos mejores ideas que We Dios, think God is old-fashioned. creemos que Dios es anticuado, We think God is outdated. que es obsoleto, We think Christian morality is outdated. creemos que ya la moralidad cristiana We think está fuera de
su época. We think Christian ethics is for people that are stupid. Creemos que la ética es para gente que es tonta. Have you seen the world today? ¿Han visto el mundo hoy en The día? world is El insane. mundo está loco. Because the world thinks they're smarter than God. Porque el mundo piensa que es más inteligente que Dios. God says, my thoughts are not your Dios thoughts. dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. My ways are not your Mis ways. caminos no son sus caminos. My thoughts are higher than Mis your thoughts. pensamientos son mucho más altos And que my los ways are suyos. higher than your Y mis ways. caminos más altos que sus caminos. It's not the first time in human history we're here. No es la primera vez en la historia de la humanidad. We see in the book of Judges Lo vemos en Jueces, el libro de where Jueces, everyone did what was right in their own eyes. donde todos hacían lo que era lo recto delante de sus propios ojos. It's like the world in 2025. Es como el mundo en el 2025. Everyone is defining their own truth. Todos están definiendo su propia verdad. Everyone has my truth, Todos tienen mi verdad, my ethics, mi ética, my standard of justice. mi estándar de justicia. God is old-fashioned. Dios es anticuado. God is outdated. Dios está fuera de I'm época. smarter. Yo soy mucho más inteligente. And look at the mess of the world. Y mira el desastre que está en el mundo. So you know you've drifted even as a Christian Así que sabes que te estás alejando, aún siendo cristiano, when in the name of love or empathy, cuando en nombre del amor o la empatía you are willing to throw out the truth in the name of love estás dispuesto a desechar la verdad en nombre del amor, instead of being willing to speak the truth in love. en lugar de querer hablar la verdad en amor. Oftentimes as Christians, A menudo como cristianos we think, oh God, that's a bit of a high standard, pensamos, ay Dios, ese estándar es como que muy alto, especially in 2025. especialmente en el 2025. And we think we are more compassionate than Jesus. Y pensamos que somos más compasivos que Jesús. So we change what Jesus says Así que cambiamos lo que Jesús dijo to fit culture. para encajar con la cultura. Instead of living with the tension and discomfort En lugar de vivir con esta incomodidad y tensión, of knowing that in this time in history, de saber que en este momento en la historia, some of what we believe ciertas cosas que creemos is countercultural. es contracultural. But when we don't understand even why Jesus said these things, Pero cuando ni siquiera entendemos por qué Jesús dijo eso, because we've got soft hearts, porque tenemos corazones muy blandos, we have to trust necesitamos confiar that He knows better than us. que Él sabe mucho mejor que And nosotros. we have to trust His Y character, necesitamos confiar en su that carácter, He is good que Él es and bueno that He does good. y que hace el And bien. if He has said something in His word Y si ha dicho algo en su palabra, that maybe is against the cultural norms for today, entonces quizás sí es opuesto a las normas culturales de este día. we have to trust Him Pero debemos confiar, even when we don't understand aun Him, cuando no lo entendemos, because we trust His porque character. confiamos en su carácter. His thoughts are higher Sus than our pensamientos thoughts. son más altos que los nuestros. His thoughts are higher than our Sus thoughts. son más altos que los So we nuestros. go on. Así que vamos a continuar. We know that we're drifting when we stop resisting sin Sabemos que nos hemos alejado cuando dejamos de resistirnos al pecado and we just start yielding. y empezamos a ceder. You know, even to say the word sin in 2025, Saben people que think I'm incluso outdated decir la palabra pecado en el 2025 parece anticuado, because we don't understand it. porque no lo entendemos. We think God just does not want me to have fun. Ay, decimos, Dios simplemente no quiere que me divierta. I'm not saying sin is not fun. No estoy diciendo que el pecado no es divertido. Even the writer to the Hebrews says sin is fun for a Incluso season. el escritor de los Hebreos dice, sí, el pecado es divertido. So por I'm un tiempo. sorry if you've heard preachers say, oh, no, sin is fun. Y lo siento si han escuchado a predicadores que dicen, no, el pecado es divertido. If they don't think it's fun, they're not doing it right. Si no es divertido, no lo están haciendo bien. Sin is fun for a Claro que el season. pecado es divertido por un tiempo. I was a very good sinner and it was very fun. Yo fui muy buena pecadora y era divertido. The only problem is, El único problema es, while it was fun, si bien era divertido, it was killing me. me estaba matando. Sin is fun, but it's killing you. El pecado es divertido, pero te mata. A drug addict can be taking drugs that make them feel Un adicto a awesome, las drogas puede estar tomando drogas que le están haciendo sentir muy bien en el momento, but it's killing them. pero lo están matando. And sin matters to Y el God. pecado es importante para Just Dios. because our culture doesn't like to talk about Solo it porque nuestra cultura no le guste hablar de ello, doesn't mean it's not killing you. no significa que no te esté matando. It is so important that it was worth Jesus going to the cross Es for. algo tan importante que valió la vida de Jesús en esa cruz.
And you and I watch sin on television like it's entertainment. Y tú y yo vemos el pecado en la televisión y le llamamos entretenimiento. Jesus died for things that we now call entertainment. Jesús murió por cosas que hoy día llamamos entretenimiento. And then we get nervous. Are you being legalistic? Y luego nos ponemos nerviosos. Ay, ¿no Are estás you siendo telling me what legalista? to watch and what to ¿Me listen estás to? diciendo que debo ver y escuchar? I'm just asking you, Solo te estoy preguntando. is what you're watching and listening Lo to, que estás viendo y escuchando, is it taking you closer to Jesus or pulling you ¿te further está away? acercando a Jesús o te está alejando de Él? Whether you feel the impact of it or not, it's destroying you. Aunque sientas el impacto de eso o no, And te your está intimacy destruyendo. with Jesus. It's destroying you and your intimacy with Y tu Jesus. intimidad con Jesús. Let me go to the next one because our time's Vayamos nearly al up. siguiente porque el That's your tiempo first 8. se va. Number Ese fue 9. el 8. Vamos con el 9. You know that you're drifting Sabes que te estás alejando when you start gratifying the flesh cuando estás satisfaciendo tu carne instead of crucifying it. en lugar de crucificarla. Listen, you can't cast out the flesh. Escucha, no puedes expulsar como demonio tu carne. You have to crucify it. Tienes que crucificarla. We keep coming to church service after church service. Venimos a una reunión de iglesia tras otra. Could you cast this thing out of me? ¿Puedes echar esto fuera de mí? There are some things that don't need casting out. Hay ciertas cosas que no necesitan que las eches You fuera. have to crucify Las it. tienes que crucificar. Again, we don't like using this language in Y 2025. sé que no nos gusta usar este lenguaje en el 2025. It sounds very morbid, Suena muy mórbido. but we do not war against flesh and blood, Pero no tenemos guerra contra carne ni but sangre, powers and principalities. sino con potestades y There is principados. a war for your soul. Hay una guerra There por is tu a war alma. for your Hay una purpose. guerra por tu And propósito. just because you might not believe it Y exists solo porque no creas que doesn't mean existe, it doesn't no exist. significa que no exista. So there are some things that we're tolerating in our lives Así que hay ciertas cosas que estamos tolerando that en we nuestra need to wake vida, up every day que necesitamos despertar cada and die daily to mañana those y things morir a esas and cosas todos los crucify días those y things crucificar and esas walk not in the cosas flesh y no ceder a la but carne, walk in the spirit sino caminar en so el that we can be espíritu effective here on para earth. que podamos ser eficaces make a aquí en la difference tierra in our y generation. marcar una diferencia en nuestra We have generación. to crucify the flesh. Tenemos que crucificar la carne. And yet we're living in a time Y aún así vivimos en un tiempo where everything is about gratifying the donde flesh. todo se trata de satisfacer la carne. You know, I run a global anti-human trafficking Saben, organization. dirijo una organización contra la trata de personas a nivel mundial. And the reason sex trafficking exists Y la razón por qué existe el tráfico sexual is because people want their flesh gratified. es porque la gente quiere satisfacer su carne And they are willing to buy and sell human y beings to están do it. dispuestos a comprar y vender seres humanos para hacerlo. You think what you're doing makes no difference. ¿Tú crees que lo que estás haciendo no marca una And I, of diferencia? course, could think the same thing. Y yo, por supuesto, podría pensar lo mismo, But it matters. pero sí importa. It matters and it has real life implications on planet Earth. Sí importa y tiene implicaciones en la vida real en esta tierra. I'm going to move on because you're very serious right Voy a now. seguir adelante porque Okay. esto está muy serio. You know that you're drifting ¿Sabes que te estás alejando? when instead of burning your plows, Cuando en lugar de quemar, you're bringing your tus plows herramientas with you. las estás trayendo contigo. Do you remember when Elijah found Elisha? ¿Recuerdan cuando Elías encontró a Eliseo? Elisha had to burn his plows Eliseo tuvo que quemar and su arado follow Elijah. y seguir a Elías. But we have a generation Pero tenemos una that generación wants Elijah's mantle, que quiere el manto de Elías, but is not prepared to burn the pero no plows. está preparada para They quemar su want to bring arado. their plows with Quieren them traerlas and consigo say, oh, I want to bring all of this with me. y decir, no, yo quiero traer todo esto conmigo. But Elijah didn't even let Elisha follow him Pero Elías no dejó que Eliseo lo siguiera until he burnt his plows. hasta que no los quemara. I have spent my life He pasado mi vida caring about the future of a generation preocupándome por el futuro de una more than generación, they have. más de que ellos We have a mismos. generation that says, I want everything I want, Es una generación que dice, yo quiero todo esto, but I want all the blessings of the anointing of God. pero también quiero las bendiciones de la unción de Dios. But you don't get the anointing Pero no recibes la without unción crushing
sin and without ser forsaking the gastados things of this world. y dejar las cosas de este mundo. And so I'm not even looking at a generation anymore Así que ya no estoy mirando a una generación until they have burnt their plows. hasta que no quemen su You arado. don't bring your plows to Jesus and say, I want to bring them into the journey of following you. Tú no traes tu arado delante de Jesús y le dices, quiero traerlo para seguirte a He ti. says, burn them Él dice, quémalo and then follow. y entonces sígueme. You are drifting if you want to hang on to your plows. Te alejas si quieres aferrarte Whatever a they esas might be. cosas. Lo que sea que se I llamen. want Jesus and this. Quiero Jesús y esto también. But there's still only one ultimate way to follow him. Pero solo hay una sola manera de seguirlo. Deny yourself, Niégate a ti mismo. take up your cross, Levanta tu cruz and follow Jesus. y sigue a Jesús. Otherwise, you're drifting. De otra manera te estás alejando. And at some point, your plows are going to pull you out of the will Y of en God. algún punto esos arados te van a alejar y llevar a otro lado. Number, what am I up to? Número, ¿en cuál estamos? 11. Which one? 10 or 11? 10 o 10 o 11. 10. 10. 10. 11. Number. 11. Muy bien, 11. Who said 10? Are you not following? ¿Quién dijo 10? Number 11. You know that you're drifting Sabes que te estás alejando when you stop gathering and you start isolating. cuando dejas de reunirte y empiezas a aislarte. I could take you through the whole book of Hebrews for Te this. podría llevar por todo el libro de But Hebreos the con writer esto. to the Hebrews said, Pero el escritor a los Hebreos do dijo, not forsake the gathering, no dejen de congregarse as is the habit of some. como acostumbran los impíos. It's amazing after COVID Es impresionante después del COVID. how many people thought it was optional to come to church. ¿Cuántas personas creyeron que era opcional venir a la iglesia? In these days, people could literally be killed for meeting En as estos Christians. tiempos podían literalmente ser asesinados por reunirse como But cristianos. apparently, it was still worth the risk Pero aparentemente valía la pena correr el riesgo because of the benefits. por los beneficios. Let's be a church like this Seamos una iglesia at como all of esta our campuses, en todos nuestros in all campos, of our countries, en todos los países, that prioritizes the gathering que of the da people of prioridad God. el congregarse, el in the house reunirse of God, en la casa del to Señor glorify King para Jesus. glorificar al Rey Jesús. You know that you're drifting Sabes que te estás alejando when you stop pressing. I'll finish with this. When you stop pressing cuando dejas de seguir adelante and you just start coasting. y empiezas nada más a navegar. Paul says in Philippians, Pablo dice en this Filipenses, one thing I do, esto es lo que hago. forgetting those things that lie behind, Dejando lo que está atrás, I press. prosigo. That word in the Greek, Esa palabra en el griego it means to exert a steady force against. significa aplicar una fuerza constante en contra de algo. It's not passive. No es algo pasivo. It means I'm pressing Significa yo estoy empujando so that I can keep going forward, para poder seguir avanzando, to lay a hold of all of that para poder obtener for todo which Christ Jesus a lo has que laid a hold of Jesús, me. por He lo que says, Jesús me salvó a mí. I'm pressing against complacency. Estoy empujando en contra de la comodidad y la complacencia. I'm pressing against comfort. Estoy empujando contra mi propia comodidad, I'm pressing against safety and security, contra la seguridad or mi anger, propia seguridad. or anger, or bitterness, o el enojo o la amargura or unforgiveness, o la falta de perdón or apathy. o la apatía. You don't accidentally get into the purpose of God. No llegas al propósito de Dios accidentalmente. He says, I press. I wonder what you Dice, might have to press prosigo. against Me today. pregunto, ¿por qué cosas tienes tú que proseguir o Pressing empujar against a comfortable Christian routine. contra una rutina cristiana cómoda? It is most often Es mucho más frecuente our familiarity with Jesus que nuestra familiaridad con Jesús that breeds a laziness in our faith. que hace que haya una flojera en nuestra fe. Often the most lazy people
A menudo las personas más flojas are the people that have access to the best churches, son las que tienen mejor acceso a las mejores the iglesias, best worship, la mejor adoración, because we ride the momentum of everyone else's faith. porque nos subimos a la inercia de toda la fe de los demás. And we can be deluded into thinking we're pressing, Y podemos incluso creer que estamos empujando. but we actually stopped pressing forward in faith a long time ago. Pero hace mucho tiempo que dejamos de So presionar con are nuestra you fe. pressing? Así que estás realmente You know, today, prosiguiendo hoy. Nick and I were coming down the elevator from the hotel to come to church. Hoy Nick y yo estábamos bajando el elevador para venir a la iglesia. Pastor could come up. And as we were waiting for the elevator, Y mientras esperábamos el elevador, there was another man waiting for the elevator. había otro hombre esperando. And he was very frustrated, obviously, Y estaba muy frustrado y era evidente. because the elevator was not coming. Porque no llegaba el elevador. And he was saying many bad words. Y estaba diciendo muchas malas palabras. I mean, it was Spanish, but I don't think it was love. Así que era español, pero no creo que estaba hablando de amor. And as he's standing there, Y mientras estaba ahí él, I could see that the little light was not on for the elevator. podía ver que la luz no estaba encendida. So he's saying many screaming bad words Así to que the está elevator. gritando malas palabras al And elevador. I reach in front of him Y entonces yo me estiro frente a él and I pressed the button. y presiono el botón. And when I pressed the button, Y cuando presioné el botón, the elevator came. entonces el elevador And I llegó. think if you could see a picture of what the Lord wants, Y quise compartir esto como una imagen de lo que Dios some of quiere. you are frustrated. Muchos de ustedes quizás están muy God, why is frustrados. this not happening? ¿Por qué no está Where sucediendo are esto, you? Dios? ¿Dónde When is my está? blessing ¿Dónde going to está come? mi When is the bendición? ¿Por qué promise no going to llega? come? ¿Dónde está la And the Lord's promesa? saying, I'm waiting for you. Y estoy diciendo, yo te estoy esperando a ti. It's time to press on. Es tiempo que And if you presiones. pressed into the purpose of Y God, tú presionas para ir hacia el you propósito will de come Dios. into the promise of God. A la promesa de In Dios. Jesus' name. En el nombre In de Jesus' Jesús. name. God bless you, Que church. Dios les Thank you bendiga, very much. iglesia. Amén.